es indiferente, la significación es indiferente a toda posición de existencia. A ver si me explico. Duns Scotus, pensador franciscano, para Duns Scotus, si se produce un cambio en las cosas, si se produce un cambio en las cosas en cuanto que existe, no se produce este cambio en la significación de la palabra. Es decir, la causa, dice Duns Scotus, de esto es que la cosa no es significativa, la cosa no es significada en cuanto que existe, sino en cuanto que es concebida. Imaginada. Exactamente. Imaginada. Y ahí está la vinculación con retórica en este texto. Esos son temas muy densos, muy fuertes, que solamente los entendemos algunos elegidos, pues a los desde muchos años. Dice que para ustedes está ya cada vez más esotérico, y sin embargo son broncototas enormes de la metafísica que está referente a este principio autónomo. Porque es indiferente absolutamente a todo esto discuto, le llamamos indiferencia. Y nada más, insisto, porque un escoto es el papacito metafísico de las broncas que va a manejar Hegel. Hegel no es otra cosa más que escotismo refinado. Es todo. Y esa no es porque todo está en el tema de la conciencia. Insisto en este asunto. Si pretendemos advertir que, a ver si puedo partir otra vez para ver si puedo entender esta primera reflexión a propósito de la pregunta que hace de Salvador. Que lo que he dedicado con ustedes en relación al juicio publicativo, a lo que y a la oposición, decir que en Aristóteles esta distinción hay una definición que está muy atenta. Entre significación y entre proposición. Hay una definición. ¿Cuál es la definición? Bueno, la definición está en que la proposición es la que conlleva la referencia a la existencia. Eso no es. ¿Cierto? Y este va a ser el lugar común de la escolástica. El medio. Pero es imposible no entender la modernidad sin todo este debate. Pero no solo la modernidad de sus temas filosóficos, los temas enormes del horizonte de sentido. Con el Saúl, conmigo Saúl, se hace una buena tesis. Desde el mundo ahora se pregunta el sentido común, como una moda. Pero para el sentido común, anterior a todo esto, es un sinsentido preguntarse por sentido. Es solamente las broncas en las que se mete aquí la existencia y proposición. Pero la primera tendencia en un pensamiento en el medievo era la de creer, de entrada, en la existencia de las cosas designadas por el lenguaje. Así es como, por ejemplo, Friedrich Giso, es un medieval del siglo XIII, en la época no es verdad, la época de Scott Origina, por el siglo X, que pretende mostrar que nada existe, que la nada existe. ¿Por qué la nada existe? Puesto que la palabra nada tiene un sentido. Pues dice que omnia significa, es decir, omnia significatio es ellos, no significatio, por algo la cosa por dice así. Tiene un sentido, y que bueno, entonces, pero la escolástica va a recobrar el sentido de Aristóteles al mostrar que la significación es indiferente
la significación es indiferente a toda posición de existencia. ¿Sí? Y el ejemplo, super ejemplo, es Duns Scotus. Y Duns Scotus nos está diciendo que si se produce un cambio en las cosas, si se produce un cambio en la cosa en cuanto que existe, no se produce cambio en la significación de la palabra. Y la causa de esto es que la causa no es significada en cuanto que existe, sino solo en cuanto que es imaginada, es concebida. Y eso lo toma Duns Scotus. Nosotros somos tremendo pensador. Jesús Hayek quiere hacer su doctorado en Duns Scotus, ¿verdad? Que nunca lo conocemos. Pero al final, lo que pasa es que Hayek está metido en manuales de fibra, que son un chingo de curas que tienen de maestros. Y todos esos curas son sus maestros, son curas educados en Suárez, básicamente. Y hay una relación estrechísima entre Suárez y Duns Scotus. ¿Sí? Hay una relación estrechísima. Y el mismo Duns Scotus más adelante habla, si no me recuerdo, habla de la cosa imaginada, concebida, a la cual es extraño el existir en cuanto tal. Es extraño existir. Es decir, el extraño a la cual se extraña existir en cuanto que es significada, la cosa. Solamente imaginada. Bueno, todos estos asuntos en definitiva tienen que ver con esa pregunta de Duns. Bueno, ¿cuál? Pues que la promoción sea lugar privilegiado de monada significa que el doctor no se quede con ahí, ¿no? Todo sexo retórica da lugar para esta indiferenciación, digamos así, del puro existir. Por eso es que Duns Scotus y más tarde todos los scotistas a posteriori van a ser de la existencia puras formas. Cuando uno va aquí a Laguna Verde y se mete ahí a ver los reactores atómicos y eso, pues está eso, porque los dijeron a un biólogo físico, y usted, ¿cómo está haciendo? Ya no sabe la materia, pues Duns Scotus ya tiene razón, son puras formas, pero cabrón, son formas que tienen años, dínamos, hay energía, pero no las ves. Es escotismo en el sentido moderno, vamos. Bueno, ahorita voy a esa última asunto del verbo y la palabra, lo que planteas tú. Que en definitiva, el juicio es una función, decían ustedes, no tanto del lenguaje como del alma misma, y no es, decían ustedes, que el lenguaje deje de ser indispensable, ni mucho menos, no, tiene otro sentido. Bueno, aquí lo relevante es que también la imagen cumple su función, por supuesto, pero no es la función más que de lo que llama Aristóteles del alma, o sea, son estados del alma, del alma en griego, hacer verso. Y bueno, no solo de este asunto, sino que la proposición, que Aristóteles define la proposición con el término, ¿cómo la pone la proposición en griego? Que no es esto, la proposición la pone así. No, ¿quién tiene por ahora? Es decir, la proposición la pone así. Por, pan, cis.
que no es apófasis. Gracias. A ver. No es, decir, la apófasis no es, digamos, aquí sí. Apófasis. Que la proporción escriba o que diga proporción apófasis, porque así se aplica en griego, que atribuye al discurso una función apofántica. ¿Y cómo se traduce en griego apófasis? Revelar, revelar o revelar. Y ustedes saben que en griego, bueno, saben que no está en griego apófasis. Y apofanesáis, el verbo el verbo apofanesar significa manifestar, poner de manifiesto. ¿En qué sentido poner de manifiesto? En el sentido de mostrar revelador. Aquello de que trata el lenguaje. Bueno, pero me parece que esto hay que observar en esta especie de apófasis, que la expresión apófasis en Aristóteles no designa cualquier clase de discurso, sino solo aquel que dividiendo y componiendo es susceptible de verdad y de falsedad. Así, por ejemplo, hace 8 días, la plegaria es un discurso, la oración es un discurso, pero no una proposición. Por tanto, para Aristóteles la oración o la plegaria no es ni falsa ni verdadera. Por consiguiente, la función apofántica no pertenece al discurso en general en Aristóteles, sino solo al discurso adjudicativo. ¿Por qué? Porque solo el discurso adjudicativo es el único que hace ver, así en griego del laúd, que hace ver lo que son y que son lo que son las cosas. Es decir, él solo guarda con las cosas que expresan una relación que no es solamente de significación, sino de semejanza. Yo no me acuerdo cómo ustedes, si se los expliqué a sus ideas, no recuerdo bien, pero el verbo significa hacer ver. Sí. O sea, significa la función del lenguaje para ponerlo probatorio. ¿Sí? Bueno, vamos a ver al asunto esto. Vimos hace 8 días que el verbo, para ver si nos centramos a estos debates que nos planteamos ahora, verbo designaba, como signábamos ellos, el modo de expresión inmediata del verbo, el modo de expresión inmediata, que es propio de los sonidos, decía Aristóteles, inarticulados emitidos por los grupos. ¿Se acuerdan? Que está en oposición a la expresión simbólica característica de los seres humanos. ¿Sí? Eso significa que de inflaciones. Y cuando a Aristóteles se le ocurre emplear la palabra, la misma palabra, a fin de expresar la función del discurso humano en general, quizá debemos recordar que el león en griego significa hacer verso, pero no en el sentido, vamos a decir, de señalar con el dedo, hacer verso, ¿sí?
Ese es el obvio papel del lenguaje. Menos preocupado por expresar lo que son las cosas que por designarlas, por reconocerlas. Es decir, más atento a la definición, en el fondo más atento en el fondo a la definición que a la claridad. Pues bien, no siempre es preciso conocer claramente la esencia de una cosa para distinguir de las otras cosas. Y el lenguaje en general, podría decirse aquí en Aristóteles, que el lenguaje podría decirse el lenguaje era lo que Aristóteles dice aquí de ese género de definiciones que él llama dialéctica, o sea, que llama verbalizante, logicón, pero cuyo empleo basta para fundar un diálogo coherente. O sea, una definición así, una definición no es ni del todo oscura ni del todo exacta. Bueno, esta relación ambigua, constante aquí en Aristóteles, entre el lenguaje y las cosas, las existe constantemente Aristóteles. Mucho más que una pretendida apófasis, revelación, como la traduce Heidegger. Claro, Aristóteles es el hombre que confía en las palabras. Ciertamente confía en las palabras. Estamos seguros de no apartarnos por completo de las cosas. El mero hecho de que los hombres usemos palabras y con eficacia prueba por sí solo que las palabras cumplen con su función designadora. Y esto explica que el sabio Aristóteles, en todos los tópicos, ese texto, los tópicos, lean ustedes siguiendo la dialéctica, ahí el sabio Aristóteles siempre usa muchas palabras populares de su época. Es decir, tiene mucha consideración a la clarificación del lenguaje popular. El éxito de una designación, digamos, de una palabra consagrada por el uso, indica que tal designación o que tal palabra no es arbitraria, y que a la unicidad de la palabra, a la unidad del nombre, tiene que corresponder la unidad de una especie o de un género. Y así explica también que el genio Aristóteles, que el frecuente recurso de este griego a las etimologías e incluso a los análisis sintácticos sea constantemente. Pero este argumento, esos argumentos tienen más valor que el dialéctico, en el sentido dialéctico de opuesto al físico. Vamos a ver inmediatamente el libro 4. Dialéctico. Es decir, o él tiene su función, claro, pero es dialéctico. Y no necesariamente es físico. Y ese mundo dialéctico se codifica en un lenguaje. En el mundo mexicano se codifica en un lenguaje que a su vez tiene subcodificaciones. Y estas subcodificaciones están en el sur y el norte de México y que corresponden a una codificación del mundo arcaico, prehispánico o moderno, qué sé yo, y que tiene un diálogo con el otro, con la naturaleza, etc. En todo caso, estos asuntos tuvieron mucha presencia, y me recuerdo de esto, tienen mucha presencia en los grandes debates que se daban aquí en el Colegio San Ildefonso, en la ciudad de Puebla, en los jesuitas, los debates con los comunistas, estos grandes debates, era constante. Y por esa razón, ahora les voy a hablar de más allá en España, y yo lo digo, hubo una, y es la única que sigo jugando en México, hubo una única propuesta alternativa de modernidad, no a la barbarie el otro prehispánico, porque la barbarie, solamente un portillo puede decir que no, y los antropólogos de la Universidad
Había barbarie, cabrón. Se enseñaba la entidad arcaica, despótica, chichimeca, una huatlaca o azteca, la que se fuera pura pinche barbarie. Y contra esa barbarie, tampoco estaba la barbarie moderna, el ethos moderno, esta barbarie prehispánica, despótica, de su codificación del lenguaje a través de sacrificio humano y de despotismo, tampoco ahora viene esta barbarie del mundo moderno que entrega el cuerpo comunitario en entes, informatismo y la muerte de Dios. El concepto profundo del humanismo, vamos a hablar ahora que tenemos tiempo, que es el fracaso de la humanidad, el concepto del humanismo, de la muerte de Dios moderno y que cabrón, pues hubo un intento alternativo a esas dos barbaries. Y estaban trabajando en sus temas, y era la confianza en Jesús. Es algo que yo conozco. ¿No? Que quiso cuadrar el círculo de dos entidades violentas, la moderna y la académica. Y claro, la perdieron. Y están las consecuencias. Tenemos una pinche barbarie por todos lados, allá y acá. Pero estos hombres la estaban jugando con ese tipo de lenguajes y bueno, eran debates aparentemente nada más pseudoacademicios. No lo eran, había consecuencias. Había consecuencias porque se trata de dar razones de por qué estamos aquí en este mundo y que estamos haciendo en la ciudad de Jalapa y en el pueblo de Los Ángeles. ¿Qué razones se dan? Claro, pero Aristóteles se da cuenta también los jesuitas con Aristóteles que hay razones de impotencia en el lenguaje. Y hay varias razones de impotencia. La primera, que vamos a ver más adelante inmediatamente en el libro cuarto, depende de lo que podríamos llamar la dialéctica del discurso humano que sirve el discurso para otro. Siempre, ¿sí? Vean ustedes lo que vamos a ver, y que en el sentido que el lenguaje tiene su propio motor, como dice Sócrates, tiene su propio aguijón y su propio movimiento, y nosotros siempre tenemos esa consecuencia de confundir una cosa con otra. Bien, en todo caso, esta impotencia da razones a Aristóteles de esta imperfección, da muchísimas razones, y en esencia es que entre nombres y cosas no hay, vamos a ver este asunto, ven ustedes de esta intervención de por favor acerca de este con esto terminamos, nos damos un rato de descanso. En el argumentos sofísticos, ahora varios argumentos sofísticos, por favor, capítulo 1, o se llama aquí representaciones sofísticas. No tengo la primera hoja. ¿No te lo grabaron? Ya lo veo. Representaciones sofísticas 4. Esta me la prestas para que la 4. Sí. ¿Quién empieza a leer, por favor? Quien quiera. La refutación, por lo contrario, es un silogismo con contradicción de la conclusión. Los sofistas no lo hacen realmente, pero parecen hacerlo en más de un concepto, y el lugar más natural y más común de todos aquellos mediante los que se produce esta apariencia es el que depende tan solo de las palabras. En efecto, como no se puede discutir mostrando las cosas mismas de que se trata, y es preciso servirse de palabras que las representan, en lugar de las cosas por aquellas reemplazadas, creemos que lo que se verifica con las palabras tiene lugar igualmente con las cosas, a la manera que se concluye de los guijarros la cuenta que se quiere hacer. Ahora bien, aquí la semejanza no es del todo completa, porque las palabras son limitadas, como también lo es el número de las definiciones, mientras que las cosas son innumerables. Hasta ahí. Otra vez vuelvo a citar el texto constantemente. Aquí hay una razón que da Aristóteles de esa impotencia del lenguaje, que depende ahora de la esencia misma de todo el lenguaje y cuyo desconocimiento es la fuente principal de los errores sofísticos. A ver, ¿qué pasa? Puesto que dice en la discusión es imposible alegar la cosa misma, es decir, como no se puede discutir mostrando la cosa misma, y en
nivel de las cosas, usamos o debemos usar sus nombres a modo de símbolos, suponemos que lo que sucede en los nombres sucede también en las cosas, ¿cierto? Y igual que al contar los guijarros, se piensa, al igual que al contar, se piensan los guijarros, se usan las piedrecitas. Dice entonces, ahora bien, entre nombres y cosas no hay completa semejanza. Los nombres son limitadísimos en número, así como la pluralidad de las definiciones son limitadísimas en número, mientras que las cosas son innumerables, infinitas. Entonces aquí el texto, porque si ustedes están de acuerdo conmigo, presentimos que Aristóteles, en el recurso al universal, no ve tanto una conquista del pensamiento conceptual como una inevitable imperfección del lenguaje. Y después de esas teorías que nos quedamos, y aquí vamos a quedarnos, llevamos que el drama de todo el lenguaje humano, pues es que tenemos limitaciones en palabras y contaditas. Es que el ser humano siempre, o hablamos siempre en general, mientras que las cosas son singulares. ¿Es verdad? Mientras son cosas infinitas. Todas las aporías que ustedes van a ver en el libro séptimo de la metafísica, el libro séptimo es todas las aporías sobre las definiciones. El libro séptimo de la metafísica es todo el problema de las definiciones. Nada más, imagínense más que los que trabajan en el lenguaje, no aventarse el libro séptimo de la metafísica. Ahí está todo el drama, todas las definiciones, las aporías sobre las definiciones en este libro se basan en esa dificultad fundamental. ¿Cómo definir con nombres que son comunes una esencia singular? ¿Cómo definir con palabras que son comunes una esencia singular? ¿Por qué? Porque dice Aristóteles, dice en el libro séptimo, si no mal recuerdo, que las palabras establecidas por el uso común a todos los miembros de la clase que designan, pues deben aplicarse necesariamente, por tanto, a otros seres que no son la cosa definida. Es lo que dice en esencia, si no mal recuerdo, en todos estos relatos del libro séptimo. Y en ese caso, si no se miraba el tema de ética y de política, si no recuerdo, en el terreno de la ética y de la política, la ética o el libro cuarto, entonces, en ese terreno Aristóteles también destaca la imperfección inherente a toda ley escrita. Y que, claro, porque la ley es universal, mientras que las acciones humanas, igual que las cosas, son cuasi infinitas. Codificaciones, subdivisión del lenguaje, identidades, diferencias, pecaminosidades, perspectivas, culturas, términos de cultura. Es infinito. Es infinito el drama humano. Es muy difícil que una ley escrita pueda contener 108 millones de palabras que nos dice de otra manera. ¿Qué hacemos en la leche? Y por supuesto que este es un drama que tiene la humanidad, porque la humanidad ya no es el sujeto comunitario arcaico que tenía Mesoamérica, que tenía la India o China. Ahora es un mundo burgués, contemporáneo moderno, disgregado. El hombre que nada más
que asume que es hombre y que como tal, tanto que hombre piensa que la definición no es nada más él, es hombre en tanto que hombre, que es la peor manera de ser hombre. ¿Y cómo hacer para situar ante un campo de leyes? Si la ambigüedad, por tanto, es contrapartida inevitable de la universalidad de los términos, que es consecuencia, dicen ustedes, de la desproporción tremenda entre la infinidad de las cosas singulares y el carácter necesariamente finito de los recursos del lenguaje. Entre la desproporción gigantesca, horrenda, entre la infinidad de las conductas singulares y el carácter necesariamente finito de las leyes. Necesariamente. Y ahí está todo el drama. Es un drama en el campo de la ética y de la política igual. Entonces, aquí tenemos campo lenguaje, campo del sexo, y ni siquiera todavía hemos tocado a lo que me llamaba por salud, al tema del ser local. No lo estamos analizando. Y por eso Aristóteles, cuando uno se mete en una investigación, uno se agarra un libro y se agarra el otro y se agarra el otro. Y ahora cuando uno advierte y uno siente genio sin serlo, chingue a su madre. Y se dan cuenta mis colegas de esto, y no sabe nadie. Y ahora cómo le hago para dar en efecto, ¿qué tal si soy el único que estoy pensando esto sin ser genio? Y así ha sido. ¿O qué tal si estamos pensando en ciertas cosas y las podemos compartir en una clase? ¿Qué tal si podemos intentar algo diferente? Bueno, yo creo que Aristóteles estaba metido en esto. Me parece que se entiende que Aristóteles sueñe con frecuencia escapar de las trampas del lenguaje. Quiere escapar de las trampas del lenguaje. ¿Sí? Y parece reasumir por su cuenta la exigencia platónica o socrática de una investigación que parta de las cosas mismas, de una investigación que parta de las cosas mismas, mejor que de las palabras, mejor que de los nombres. Hijo, este es el problema. Sí, este es el problema. Como vimos hace unos días, Aristóteles reconoce que la propia investigación personal, vean ustedes por favor el texto, acérquense a los argumentos sofísticos, por favor. Argumentos sofísticos, en el capítulo 7, argumentos sofísticos, por reputaciones sofísticas, capítulo 7. ¿Ya lo vieron? Bueno, en el número 5 del capítulo 7. ¿Ya lo vieron ahí? Léelo, por favor, quien quiera. Capítulo 7, reputaciones sofísticas de Isabel. Por tanto, es preciso colocar, desde luego, esta especie entre las reputaciones relativas a la palabra, porque el error tiene lugar más frecuentemente cuando se discute con los demás que cuando discute uno consigo mismo. Porque el examen con otro se hace por medio de discursos, mientras que el examen consigo mismo se hace tanto por lo menos por la cosa misma. Hasta ahí vamos a ver, leer con cuidado. Porque el error tiene lugar más frecuentemente cuando se discute con los demás que cuando discute con uno consigo mismo. Porque el examen con otro se hace por medio de discursos, mientras que el examen consigo mismo se hace tanto por lo menos por la cosa misma. A ver, ¿ustedes saben que el error se produce con más facilidad cuando examinamos un problema junto con otro colega, con esforzar de su persona, dice él, que cuando la examinamos con nosotros mismos? Dice, porque el examen de conjunto se hace también e incluso
mediante la consideración de la cosa misma. Pues a mí sí me funciona esto, ¿eh? A mí dicen que ves un cuerpo académico, yo me pongo a chingar si tu cuerpo académico, no me los libros. Y es que a huevo de pongo una copa de yo me aficionado al cuerpo académico, a la puta madre, ya no mames. Positivistas de mierda. Ahora este puto heideggeriano lleno de mierda, heideggeriano. No mames, ¿qué hago con ellos? El cuerpo académico me lleva la chingada. Una chingada decir esto. Es real. A mí no me ha servido el cuerpo académico. El cuerpo académico se va gestando. El cuerpo académico es una ridiculez nacional de imitación tardía y escalógica del mundo medieval escolástico. Es un proceso de formación formativo hasta que va tomando escuelas. Porque un maestro chicocludo como Luis Escoto se puso a enseñar. Y cuando me di cuenta ya tuvo un resultado. ¡Oh, campano, cabrón! Tuvo un resultado en una escuela. Eso no se fue barato. Ahora, ¿cuál fue el cuerpo académico? Pues tú y yo, un poco llamé una mamada ahí. Pinches universidades mentirosas, puta madre. Hay que poner estímulos académicos porque no es que mamar y el cuerpo académico. Ahora mentiras, hijo de su chingada madre. Nacional, por donde le busquen.